conmigo este cuatrimestre es Antropología Social y Cultural. El programa va a estar a partir de la semana que viene porque me salió mal impreso, así que lo voy a traer. Pero ya dejé acá al lado las fotocopias para la semana que viene. Ya está. ¡Aburrí! Ya la dejé y ahora en el recreo voy a subir la otra copia, que es la introducción de un libro que se llama... ¿Qué? ¿Cómo se llama la primera? Ah, perdón, porque yo después sigo el turno noche. Vamos y Se pueden quedar. nos vemos, Pepe. Bueno, escuchen. Yo ya dejé una copia en la fotocopiadora de al lado. Voy a llevar ahora, cuando termine esta clase, otra copia a la biblioteca. El texto se llama Constructores de otra edad. Constructores de otra edad. Y es de Mauricio Boivin, Ana Rosato y Victoria Rivas. Igual, para variar, lo traje también. Boivin, Rosato y Arriba. Ahora lo voy a decir. Bueno, les cuento más o menos, chicos. Así. ¿No se puede sacar, profe? Sí, ya está al lado y ahora voy a dejar la otra copia arriba. El programa está organizado en 3 unidades. La primera unidad, que se llama la antropología del objeto de estudio. La segunda unidad, la cultura en la mirada de la antropología. Y la tercera unidad, identidad y racismo, prácticas y representaciones del hacer cotidiano. En la primera unidad, que es la que arranca hoy y que vamos a trabajar las primeras 3 clases, vamos a trabajar el surgimiento de la antropología como ciencia. Profe, ¿puede ser que el texto de Boivin tenga los diferentes periodos de la antropología? ¿El libro entero? No. En Sí, no sé, el fragmento que usted da. Sí, en la introducción lo que tiene es, lo pueden bajar de internet, está como en 25.000 lugares. Ponen constructores de otra edad en Google y se lo baja entero el libro. Nosotros vamos a trabajar nada más que en la introducción. Y el texto va a trabajar más o menos esto que yo les estoy diciendo ahora, el surgimiento de la antropología y las corrientes clásicas de la antropología, ¿sí? Y su contexto histórico de producción. Es cortito, se lee muy rápido. ¿Todo eso es la unidad 1? La unidad 1 es... Uy, paren, que salió una parte de más. Ahora voy a la fotocopiadora y le voy a avisar al señor que las últimas hojas no van. Pero es hasta acá, ¿sí? Hasta la página 13. Esta es la primera. Esto, sí, hasta la página 13. Igual ahora yo cuando salimos voy y le digo que saque esas partes. Se baja el libro entero y leen hasta la página 13. Bueno, y otro textito que les voy a dar ahora para hacer como una breve discusión, que es un extracto de un libro que se llama No es natural, de un autor que se llama Vincent Marqués. Entonces, en esta unidad básicamente lo que vamos a ver es eso, o sea, el surgimiento de la antropología como ciencia, en qué momento se da, la relación nosotros-otros como objeto fundante de la antropología como ciencia. Gracias. Y vamos a tener en cada unidad 2 ejes, un eje teórico y un eje metodológico. En el eje metodológico lo que vamos a trabajar es de vuelta un poquito la diferencia entre ciencia y sentido común y qué es la etnografía. Etnografía es como el método que la antropología va a usar para trabajar. Sí. En la segunda unidad
vamos a trabajar la cultura desde la antropología, como concepto central, teórico, que la antropología usa para explicar e interpretar el mundo. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre naturaleza y cultura, la problematización del concepto de cultura en distintos debates teóricos y la tensión universalismo-particularismo. Esto lo vamos a ver a partir de distintos modelos teóricos de la antropología. Vamos a ver evolucionismo, funcionalismo, culturalismo, estructuralismo, interpretativismo y después algo de las teorías críticas. En ese punto vamos a estar retomando cuestiones que trabajamos el cuatrimestre anterior, sobre todo a partir de la parte de hegemonía de Gramsci, que es mi autor favorito. Es más fácil. No, y vamos a retomar bastantes cuestiones relativas a lo que vimos sobre Foucault, del actor en la sociedad. En la parte metodológica vamos a empezar a trabajar algunos conceptos que van a ser complementarios con lo que ustedes ven en metodología de la investigación, ¿sí? Vamos a trabajar la observación participante, las historias de vida y el papel del investigador en su función de relación ética y política en el momento de hacer la investigación. Y por último, en la unidad 3, vamos a estar trabajando la construcción de la identidad, etnocentrismo, la relación Estado-Nación, que también de ahí van a poder recuperar algunas cosas del cuatrimestre pasado, discursos identitarios en tiempos de globalización y el racismo como problema social. Y en la parte metodológica vamos a aprender a hacer una descripción densa de un fenómeno o problemática que les interese. La idea es que ustedes van a tener bibliografía obligatoria, pero algunas cuestiones de bibliografía que va a ser optativa, porque a partir de la unidad 2, o sea, en la unidad 2 y en la unidad 3, van a leer algunas cuestiones etnográficas sobre distintas relaciones con el deporte, ¿sí? Que es lo que ustedes van a tener que tratar de analizar al final del cuatrimestre. Bueno, y la idea es que tengan 2 parciales presenciales, porque lo del parcial domiciliario no sé si funcionó muy bien. Así que... vamos a verlo, esa segunda parte. Bueno, entonces, primero les pregunto, ¿a qué hora termina esta hora? ¿Ustedes saben más o menos qué es la antropología? Estudio del hombre. Estudio de la sociedad. Vamos a ver. Estudio del hombre desde el punto de vista biológico, cultural, relacional, Antes de olvidarme, les voy a anotar acá en el rinconcito del texto. Bueno, la antropología, entonces, ustedes decían que estudia ¿qué? Bueno, si separan, antropología vendría a ser como el estudio del hombre. Pero la antropología como ciencia no va a estudiar al hombre en sí mismo, sino al hombre y sus relaciones sociales, ¿sí? Fundamentalmente la antropología tiene 3 grandes ramas que tienen que ver con la antropología biológica, la arqueología y la antropología social y cultural. Biológica, la arqueología y la antropología social y cultural. La antropología biológica estudia
no solamente la evolución del hombre y su surgimiento, sino también en la actualidad se hacen trabajos en la antropología biológica que tienen que ver con cómo el hombre se va relacionando con su medio ambiente, ¿no? O con las cuestiones alimenticias, o cuestiones de ADN, o por ejemplo se trabaja junto con arqueólogos en la recuperación de fósiles no, porque no están fosilizados, pero sí de los huesos de los desaparecidos y las cuestiones del ADN, de ver cómo se relacionan con cada una de las familias. Pero fundamentalmente la antropología biológica lo que analizó fue cómo el hombre, todo el proceso de hominización, digamos, cómo desde el Australopithecus afarensis hace 4,5 millones de años llegamos, hominización, llegamos a ser lo que somos hoy nosotros, que sería el Homo sapiens sapiens. En el medio hay todo un proceso larguísimo de muchos años en los que se van viendo cómo se dan los cambios estructurales, cerebrales, y cómo eso se relaciona con el entorno y con el proceso de adaptación y construcción de estrategias para que el hombre utilice el planeta. Nosotros no vamos a trabajar con la antropología biológica. La arqueología, que es otra rama de la antropología, por lo menos en nuestro país, está planteado así. Hay países en los que la arqueología es una especialización de historia, por ejemplo, pero en Argentina la arqueología es una especialización de la antropología. ¿Qué les parece que trabaja? ¿La arqueología? Sí. Construcciones. Los restos materiales. Claro, la arqueología recupera las relaciones sociales a partir del análisis y la interpretación y la asociación de restos materiales. Esos restos materiales pueden ser desde vasijas hasta huesos humanos, y eso siempre va a estar analizado en función de su relación con las estructuras geológicas en las que se encuentran estos restos. ¿Cómo sería, profe, recuperar relaciones sociales? A partir de interpretar y analizar restos materiales. ¿Cuáles son los que descubren dinosaurios? No, eso es paleontología. Ahí está mejor. Ahora bien, tampoco vamos a trabajar sobre arqueología. Nosotros nos vamos a dedicar centralmente a la antropología social y cultural. La diferencia entre social y cultural es algo que está dado más bien por una tradición teórica, ¿sí? La antropología social es la antropología inglesa y la antropología cultural es la antropología francesa. Pero básicamente ambas abordan lo mismo. Yo jamás le hubiera puesto este nombre a la materia porque es una inscripción que no tiene mucho sentido, pero como viene dada, quedó ahí. En realidad podríamos hablar de antropología social, o antropología cultural, o antropología secas. Lo que nosotros vamos a ver es la antropología como ciencia que explica las relaciones sociales en el presente, ¿sí? Como dijo, La antropología es una de las ciencias sociales que explica las relaciones sociales, digamos, entre personas en el presente. Pero la antropología social y cultural La antropología social y cultural, es esta, lo que acaba de decir. que es la que vamos a trabajar nosotros. Entonces, chicos, analiza las relaciones sociales, claro. No es necesario que lo repitan. No va a ser pregunta de parcial qué es la antropología social. ¿Qué es la antropología? Es para que sepan de qué estamos hablando. La antropología social entonces va a analizar las relaciones sociales y culturales. Ahora vamos a ir viendo de a poco qué significa hablar de cultura y qué concepciones de cultura vamos a ver. Pero básicamente la antropología es una ciencia
Dentro de las ciencias sociales, relativamente moderna, ¿no? La sociología es más antigua, igual que la lingüística, la semiología. Pero data de fines de del 1800, ¿sí? Y comienza a consolidarse como ciencia a partir de la expansión de Occidente hacia África y América, exactamente, y con el colonialismo y el imperialismo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les decía que algo que vamos a ver centralmente en esta unidad tiene que ver con la relación nosotros-otros. ¿Occidente hacia dónde? La expansión de Occidente. Hacia África, Oceanía, América, ¿sí? En el imperialismo básicamente. Por eso fíjense que la época es coincidente, ¿no? Fines de 1800, 1890, por ahí. Entonces, ¿en qué les hace pensar a ustedes nosotros, otros, en este contexto del imperialismo? Ese periodo no se basa en que el antropólogo no va al sitio, sino que consigue información de los exploradores y todo eso y analiza desde la metrópoli. Entonces es bastante estigmatizante la posición que tiene el otro. Lo que sucede es que comienzan a tener información sobre otras formas de vivir. Entonces, la antropología se va a centrar en el asombro frente a conocer estas formas distintas. Por eso, cuando se realiza la división de las ciencias sociales, se plantea esta diferencia entre la ciencia del nosotros, que ¿cuál va a ser? ¿Quién estudia el nosotros? La sociología. Y los otros, que no están en Europa, que va a ser el objeto central de la antropología. A lo largo de los años, esta distinción deja de existir y los antropólogos sociales también estudiamos nuestra propia cultura. Pero a partir de un método que va a ser el extrañamiento. Que básicamente va a implicar la desnaturalización de los propios actos. Entonces, esta hora terminaba, dijeron, les voy a repartir una fotocopia para que lean en grupitos, no sé, de a dos o una cosa así. Les voy a dar unas consignas y vamos a discutir sobre qué es la desnaturalización y cómo la antropología la lleva a cabo. Entonces, anoten, que les voy a dictar unas preguntas. Está al lado, lleva 3 metros. Bueno, me piden y yo se la alcanzo la próxima. Bueno, ¿qué? ¿Van a anotar? Bien. ¿Qué situaciones resalta el autor? ¿Qué? Situaciones resalta el autor, perdón. ¿Qué situaciones resalta el autor? Para describir la vida del señor Timoneda. Del señor Timoneda. Para describir
la vida del señor Timoneda. Se llama así. ¿Timoneda o Nera? Poné moneda y la vende. Sí, claro. ¿Qué más? La llaman de la clase. ¿Qué significaría ¿En la misma o otra? en otra? Lo mismo. ¿Qué significaría que es un hombre normal? Normal. Y la última pregunta, ¿cómo se relaciona en el texto la idea de desnaturalización con la idea de contexto social? ¿Qué más hay? Y después entonces se llama la arquero. Que fue una botella. Es una pelota de fútbol. No, pelota de fútbol, por favor. Sí. Wow. Porque no valen con esto. Una pelota vale. Acá no hay pelota. Una botellita. Que nace en el barrio no vas a jugar con ellos. El barrio juega con ellos. Bueno, no así con serio. Vuelve así con serio. Sintético sin caucho. No, primero papel. Bueno, entonces, además de la falta de fotografía y todo eso, que sí es verdad, yo tendría que haberlo leído, lo que pasa es que como yo tenía el libro y leí el libro, lo bajé de internet, miré por arriba que dijera más o menos lo mismo que el libro y lo imprimí sin leerlo. Estuve mal. Cuando hagamos eso en los trabajos. Sepan disculpar. El muchacho era. Eso es flash. Se le marqué. Es un. Yo la verdad es que nunca supe de dónde es, lo googleé toda la vida y nunca lo encontré. Esto que quería una amiga que me pareció buenísimo y que hola, por la duda, que nadie sabe de quién es. Sí, tengo el libro fotocopiado, Entonces, primero, una cuestión así global. ¿De qué les parece que trata el tema, el texto, en relación a lo que yo les planteé que era la antropología? De la manera en que vivía o vive el señor Timoneda. La rutina que tiene alguien. Esas rutinas parecen normales. Que como detrás de toda normalidad hay una arbitrariedad, o sea. Bien, de acá tenemos varias cosas para sacar. Por un lado, una categoría que va a ser central y que nosotros empezamos a ver un poco el cuatrimestre anterior, que es la de vida cotidiana. Y por otro lado, algo que vamos a ir trabajando a lo largo de todo este cuatrimestre tiene que ver con esta idea de normalidad.
¿Se acuerdan que yo les dije hace un ratito que nosotros íbamos a tratar de ver qué es la etnografía como método de trabajo de la antropología? La etnografía va a realizar grafía significa escritura, como todos sabrán. Etno viene de etnia, que son pueblos, ¿verdad? Entonces la etnografía lo que va a hacer es descripciones escritas de distintas formas de vida. Algo similar a lo que acá muy sintéticamente y muy mal chequeado por mí y mal escrito por él y que lo bajó de internet, hace el señor Márquez sobre la vida de Timoneda, ¿sí? Entonces, ¿Márquez o Márquez? Márquez. No sería Márquez, porque no está en la tienda. Queríamos si es Márquez. Ah, Márquez. Sí, porque queríamos saber si era Vicente o bien. Porque capaz estaba... ¿Y cómo es entonces? Márquez. Márquez. Es Vicente. Márquez. No Márquez. No, dice que es Vicente. Por eso Vicente es un apodo. No es Vicente. Por eso solo muy bien internet. No decía nada. Porque solo Pero quizás quiso decir. es muy probable que me haya pasado eso. Entonces, vamos a ver las respuestas que ustedes dieron a las preguntas y vamos a ver cómo lo podemos relacionar con todo esto. ¿Sí? Arranquemos. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué situaciones resalta el autor para describir la vida de Timoneda? ¿Qué situaciones va a resaltar el autor para describir la vida de este señor? Las situaciones cotidianas que tiene a lo largo. El autor va a resaltar cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ir a trabajar, preguntar La mujer blanca. Pelearse con la gente. En la noche. Pero comer no es. Presta atención a esto. ¿Por qué es importante? Habla de cuestiones que tienen que ver con cómo es su trabajo, con qué es lo que come, pero también habla de cuestiones que tienen que ver con encuentros con otras personas en la calle, ¿sí? Eso no es algo menor. ¿Qué más? Con el trabajo, los mercados. ¿Cómo se pone Dentro del trabajo, exacto, dentro del trabajo, ¿qué marca? Las categorías, la estratificación. La estratificación, cómo se relaciona de manera diferente Con el jefe, con ante un mismo hecho con personas que tienen un estatus diferente. ¿Qué más? Lo mismo a nivel familiar. Y los hijos también. Lo mismo a nivel familiar, cómo se relaciona con la mujer, cómo se relaciona con los hijos. Fíjense que algo que parece muy lineal y muy cotidiano esconde por detrás un montón de caracterizaciones teóricas, un montón de formas de interpretarlo teóricamente distintas, ¿sí? No es lo mismo decir el señor Timoneda se enoja cuando el jefe no le dice señor e insulta a los que son sus empleados cuando no le dicen señor, que decir el texto habla de cómo el trato cotidiano está determinado por la estratificación social. ¿Se entiende? La etnografía va a ir jugando entre estos dos polos todo el tiempo. Lo llano de la vida cotidiana interpretado desde categorías teóricas. ¿Sí? ¿Qué más de esa pregunta? El concepto central entonces, ¿cuál es? Vida cotidiana. Vamos a estar hablando de esto todas las clases del cuadrimestre. Todas las clases. La segunda pregunta, ¿de qué se trata? ¿Qué significaría que es normal? ¿Qué significa que es normal? Tiene capacidad para autoorganizarse. Que hace las cosas que la Vale, de uno. Para sentir amor.
¿Qué decís? ¿Útil? ¿Cómo dijiste? No, pasa que es lo que dice son más como suerte de determinaciones psicológicas de la normalidad. Vivimos en psicología. Estuvieron viendo normalidad. La normalidad con la capacidad de autorrealización. De sentir felicidad. Voy a relacionarse con Bueno, acá normalidad no va a estar planteado desde determinaciones psicológicas. Estamos planteando normalidad desde otro plano. Por eso está directamente relacionado con vida cotidiana. ¿Qué sería la normalidad en este texto? Todas las actividades que realiza el hombre. Podemos pensar dos dimensiones de esta normalidad. Cuando hablamos de algo cotidiano, hablamos de algo habitual, de algo habitual en el sentido de que se realiza rutinariamente. Pero hablar de algo habitual no tiene que ver solo con la rutina en relación a que se repite día a día. ¿A qué otra cosa va a estar haciendo referencia? La realiza. La sociedad general lo realiza. A la sociedad en general. Acá nos estamos refiriendo a una zona, en un entorno urbano capitalista y después también nos puede decir Entonces, lo habitual como sería diferente en otro entorno. va a estar estructurado socialmente, ¿sí? El hábitus de Bourdieu. ¿Dónde vieron el hábitus de Bourdieu? ¿Conmigo? ¿Ah? No. Que un hábitus esté estructurado socialmente significa que más allá de que no se dé nunca de una manera exactamente igual a como nosotros lo podamos enunciar, la sociedad nos lleva a que actuemos de esa manera o pensando que esa manera es la manera en la que debemos actuar. Algo similar a lo que veíamos el cuatrimestre pasado con los tipos ideales de Weber. Hay una idea de cómo es eso que está estructurada y que estructura las prácticas sociales, que se refleja. Sí, Bourdieu es complicado, chicos. El estructurante estructurado. Nadie que dice son estructuras estructuradas, que estructuras estructurantes. Sí, son estructuras estructuradas. Exactamente. Es con final también. Es con final. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean una idea de hábitus. ¿Cómo es una familia? ¿Por quién está integrada una familia? El padre, la madre, los hijos. Papá, la familia tipo es papá, mamá, hijo, hija. La familia nuclear. Lo que se entiende acá como familia tipo o como idea de familia es mamá, papá y dos hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen una familia que tenga esa composición? Nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, padre, madre, hijo, hija. Levanten la mano, ¿cuántos viven en una familia así? ¿Cómo? Padre, madre, hijo, hija. Ahora. Hijo, juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así 6 meses. Bueno, fíjense que Después los chicos se fueron. ahora la cosa. Quedó con el perro, no. La esposa de los hijos, los chicos se fueron. A ver, silencio un segundo. Fíjense cómo, a pesar de que no es lo que sucede en la mayoría de los casos, estructura nuestra forma de pensar lo que es una familia. Porque más allá de que no dijimos
todos, mamá, papá, hijo, hija, todos dijimos padres, hijos, algunos agregaron perro y abuelo, pero nadie dijo, yo digo lo que dijeron ustedes. Igual, profe, eran 8 de 40 que somos, es bastante, porque hay muchas posibilidades. Puede haber un hermano, dos hermanos, dos hermanas. Pero más allá de eso, a nadie se le ocurrió decir, claro, 2 madres con 5 hijos. O a nadie se le ocurrió decir, un padre con una mujer que tiene hijos de otro y que se juntó con él y que también tenía hijos de otra. A nadie se le ocurrió eso. La mayoría tiene padres separados. Lo que estoy queriendo decir, chicos, escuchen, es que la normalidad esconde por atrás estructuras sociales que la conforman. Lo normal no existe básicamente, es una estructuración social. Puede ser que en algunos casos la realidad coincida con la normalidad, pero es al revés, no es que la normalidad, o sea que lo cotidiano coincide con lo normal. Algunas veces, muy pocas, se da esa coincidencia. Sin embargo, todos consideramos que lo normal es eso que no coincide con lo cotidiano. ¿Por qué? Porque socialmente está instituido que eso es lo normal. ¿Se entiende? Por eso lo que vamos a estar hablando nosotros todo el tiempo en antropología es de desnaturalizar las relaciones sociales a partir del extrañamiento. ¿Por qué a partir del extrañamiento? ¿Qué hace el texto para mostrar que no es, que lo normal para el señor Timoneda no es biológicamente normal, sino que y está demuestra construido? que se puede, lo normal puede ser de diferentes maneras. Depende de la sociedad. Y No para solo eso, depende de la época, sino en la misma época puede haber. Se aleja del objeto. para eso se aleja del objeto. ¿A partir de qué? De compararse con otros. Entonces la antropología básicamente va a recurrir a un método comparativo. Compara el nosotros con un otro. Y a partir de eso genera un extrañamiento que le permite alejarse de esa idea de normalidad. Y de esa manera desnaturaliza. ¿Se entiende? Es un triangulito, vos tenés identidad, alteridad y extrañamiento. Todo lleva a todo. Claro. Uno no puede concebir. Es un triángulo. Uno no puede pensar la idea de un nosotros si no hay un otros que le permitan a uno extrañarse, alejarse de sí mismo para poder comprender cómo está construido uno mismo y cómo está construido el otro. ¿Se entiende? El tema es que la identidad es algo relacional, o sea, constantemente ese otro nosotros se modifica, vos pertenecés a diferentes colectivos. Exactamente. Eso va a ser el tema central de la unidad 3. ¿Es muy difícil esta materia? No. ¿Más fácil que la otra? ¿Más fácil que la otra? Chicos, lo que pasa es que con la forma en que los castigué el primer cuatrimestre, este va a ser más fácil. Pero bueno. Pregunta, la última pregunta. ¿Qué decía? ¿Cómo se relaciona el texto la idea de desnaturalización con la idea de contexto social? A ver. No le enseñó la otra. La pregunta 3. Lo ya conoce fue. La pregunta 3. ¿Quién la puede explicar? Lo acabo de explicar yo recién. ¿Quién puede explicar la pregunta 3?
De la rosa. Lo que es normal depende del contexto social, depende de la sociedad. No es lo mismo la normalidad para nuestra sociedad como es la normalidad para otros. En la escuela. Y hablando del país, no importa, hay muchas a veces sociedades. Y la desnaturalización entonces es alejarse de lo que uno construye en su vida normal y compararse con otros para saber cómo está construido. y en esa comparación lo que uno va a poder reconstruir son los entramados sociales, políticos, económicos e ideológicos que van a estar jugando en cada una de estas sociedades. La materia se va a tratar de esto, ¿qué? Tiralo, decilo, dale. Dale, pasa. Murió, profe. Está bien, está muy bien. Lean para el mapa, por favor. Si no, van a escuchar con el mamá. Políticos, económicos. Igual un amigo, soñó con todo. Siempre se